En nombre de la Asociación de Empresas Familiares AEF, les damos la más cordial bienvenida. Nuestro primer expositor es el profesor José Rivera, director y profesor de la Cátedra de Empresas Familiares UC-AEF Kaufman y profesor de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy buenos días a todos. Cuando uno habla de internacionalización, inmediatamente, ¿no es cierto?, se genera una barrera en muchas empresas familiares. Jóvenes que vienen con una gran motivación por abrir la compañía de su familia al mundo, mientras que generaciones más antiguas que han estado fundamentalmente radicados en ciertos mercados, en ciertas industrias, en su país, con una visión bastante más, yo diría más estática quizás, más tradicional quizás que estática. Tal vez el problema parte por llamarle internacionalización a un proceso que es de desarrollo de mercados. Y por lo tanto, detrás del proceso de internacionalización siempre hay tres tipos de factores que llevan a que este proceso se traduzca en una realidad concreta. Factores, como dice acá, propios de la industria, la necesidad de crecer, de ampliar mercado, de mirar otras demandas. Factores que están asociados al tamaño fundamentalmente, y ciertamente hay algunos factores naturales que van en la línea de decir, mira, parece que esto es más fácil hoy día de desarrollar de lo que era hace algunos años atrás. Algunas sugerencias muy concretas. Forme parte de asociaciones internacionales relacionadas con su sector. Eso te expone, te presenta ante una realidad distinta a la meramente local. Segundo, visite regularmente ferias o eventos sectoriales en el exterior. No solamente visítelo solo, visítelo con sus hijos, visítelo con su familia, empieza a empapar a la familia de elementos que la van a poner más cercana a lo que es procesos, ¿no es cierto?, de esta naturaleza. Entonces, mantenga relaciones con empresas familiares de otros países. Puede ser primero a nivel de compartir experiencia, puede ser a nivel de reuniones que se hagan anualmente, por último, ¿no es cierto?, para conocer generaciones con generaciones. Relaciónese con empresas familiares de otros países. Asociaciones como esta son una muy buena plataforma para tomar contacto con empresas familiares de otros países. Participe, vincúlese. Es una forma de acercar la empresa familiar. Envíe a sus hijos a trabajar en empresas en el exterior, conseguir prácticas para sus hijos en empresas internacionales con las cuales uno tiene relación. Privilegie contratación de directivos, ejecutivos no familiares, que ojalá hayan trabajado en otros países. La internacionalización es una opción que la empresa puede libremente tomar o dejar. ¿Cuál es el atractivo que tiene esta opción? Puede contribuir efectivamente a aumentar tu competitividad a través de revitalizar la empresa, especialmente en zonas de su ciclo de vida en que la empresa lo necesita. Sin embargo, la realidad es que las empresas familiares son reticentes, no solo por cultura, muchas veces también por lo que denominé estas rigideces. En ellas el proceso se inicia más lentamente, se produce más tarde, cuesta más implementarlo, fundamentalmente además porque su negocio está concebido dentro de entornos o mercados que le voy a llamar más cómodos. Cultura familiar, características de la estrategia, equipos directivos o de gobierno y calidad de los sistemas de gestión. Estos cuatro pilares, si uno los mira, los potencia, incluso mucho antes de empezar el proceso de desarrollo de mercados regionales, tanto mejor preparado vas a llegar al momento, ¿no es cierto?, en que tengas que enfrentar esta realidad o esta opción como una necesidad de negocio. Finalmente, no es necesario, bajo ningún punto de vista, que la empresa familiar abandone sus características familiares para internacionalizarse, pero lo que sí es importante que debe ampliar su orientación, sus actitudes, más allá del campo esencialmente local. Muchas gracias. Vamos a presentar a nuestro próximo expositor, que es el profesor Salvador Ruz Rufino, doctor en Filosofía, Derecho e Historia, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticas de la Universidad de León. Recibimos con un gran aplauso entonces al profesor Ruz. Buenos días a todos. En una empresa familiar es difícil que se produzca un cambio generacional. Se produce un, digamos, cambio brusco generacional. Hay momentos donde la empresa tiene que mirar hacia afuera, internacionalización, pero hay momentos donde la empresa tiene que mirar hacia adentro,
hacia adentro y volver a constituirse como proyecto familiar y proyecto empresarial. Y eso permitió que años después la empresa iniciara un proceso de internacionalización, algo que yo no podría hacer y no estaba capacitado para hacer, pero sí la generación siguiente pudo hacer, ¿no? En las empresas familiares siempre hay quien quiere y quien no quiere, quien busca la seguridad y quien busca el desarrollo con el riesgo, quien quiere perpetuar lo que tiene y de aquellos que quieren innovar y renovar lo que tiene. Uno no puede imponer las cosas, uno tiene que hacer que las soluciones sean conjuntas. Tenemos que adaptarnos a una serie de elementos externos, pero no renunciar a nuestra cultura, no renunciar al logo, no renunciar a una serie de características. ¿Por qué? Porque eso es la seña de identidad. Eso hará que nuestra empresa sea internacional y no solo una empresa. Es necesario y es posible internacionalizar las empresas. Si otros lo han hecho, todos los que están aquí pueden hacerlo. El problema es querer y desear. Querer hacerlo y mantenerse en el tiempo el deseo de hacerlo. Muchas gracias. Vamos a comenzar a presentar entonces al panel de esta mañana. Estará moderado por el profesor Alfredo Enrione, ingeniero industrial y máster en ingeniería de la Universidad Católica de Chile, doctor en economía y dirección de empresas IES de la Universidad de Navarra en España. Quisiera presentar y por favor invitar a nuestros panelistas. Él es don Patricio Llorente Muñoz, él es máster en Dirección de Empresa de la Universidad de Deusto. Don Eduardo Abayú Guilov, Eduardo inició sus estudios de Administración de Empresas en Estados Unidos para luego seguir en Ingeniería Comercial en la Universidad Católica de Chile, en Santiago. Y por último, don Pablo Bosch Hostalé. Pablo es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, titulado en Madrid, a fines de los 70, por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Bienvenido. Primero destacar que aquí hay tres empresarios y empresas con algunos rasgos en común. Son exitosas, han superado esos riesgos que hablaba el profesor Rus, esos momentos de introspección, de cambios generacionales, y además han tenido procesos exitosos de internacionalización. Las empresas familiares a veces son un poco criticadas, quizás injustamente, por mirar mucho hacia adentro y mirar poco hacia afuera, y la internacionalización llega reactivamente o oportunistamente más que un proceso de visión estratégica de largo plazo. Me gustaría que me contaran, y partimos por allá, por Patricio, ¿cuál fue el germen de la internacionalización? Nosotros hemos tenido dos etapas del tema de internacionalizarnos. La primera etapa venía derivada de una necesidad de diversificación. Entonces, nosotros en esa diversificación se trataba de una diversificación geográfica. Entonces, estaba entrando el gasoducto en Portugal y lo que necesitaba el gobierno portugués era que empezara a haber un consumo de gas. Siempre en casa decíamos, tenemos que internacionalizarnos, lo veíamos a largo plazo. Bueno, es necesario correr los menos riesgos posibles en la internacionalización. Para ello, pues pensábamos que debíamos de tener un volumen. Claro, ¿cuál es el volumen? Siempre nos parecía poco, nos parecía que teníamos que ser más grandes. Lo primero que se dio en nuestro caso fue la oportunidad de la necesidad de Subaru de tener un distribuidor. Tenemos muy buenas relaciones con ellos y nos invitaron, lo cual fue lo que nos hizo dar el primer paso. Como buenos empresarios, los empresarios, por lo menos más a la antigua, están caminando en el precipicio, pero nunca saben si hay un pie en tierra y otro en el aire. Por lo general, las cuentas las hacen los profesionales y
te hacen todos los números, pero cuando uno va caminando, esa planificación de la que hablaste cambia todos los días. Pasó que nosotros tenemos como 3 áreas de negocio. Uno que era construcción, que era donde partimos, y esa siempre tuvimos claro que no podía internacionalizarse porque no conocemos a nadie de las constructoras que hayan salido al extranjero y que hayan ganado plata. Tenemos otro negocio que es la industrial, y esa empezó a fabricar estructuras metálicas, que eran las torres de telecomunicación y de energía, y esas las empezamos a exportar. Entonces ese negocio está internacionalizado de punto que exporta a un montón de países. El tercer negocio, que era el negocio de recubrimiento, galvanizado concretamente, que es dar propiedades anticorrosivas al acero. Industriales de Porto Alegre me dijeron, si tú quieres entrar a Brasil, anda a San Pablo. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que crecer, teníamos tecnología, y dijimos, en la globalización del mundo, aquí de repente va a llegar alguien y nos va a poner la pata encima, nos va a querer comprar. Entonces dijimos, tenemos que crecer a la mayor velocidad posible para que por lo menos tengan que abrir bien la boca. Y en eso estamos. Agradecemos entonces a nuestro panel por el testimonio brindado y queremos entregarles un recuerdo para que se lleven de su participación esta mañana con nosotros. Muchas gracias por su participación. Muy buenas tardes. Interesante, muy interesante. Yo creo que en general los conceptos que se escuchan son aplicables a todo. Yo creo que es muy bueno porque a uno le ayuda no solo pensando para afuera, sino que también localmente. Yo pertenezco a una empresa familiar y para una empresa familiar no es fácil tomar la decisión de internacionalizarse, así que es muy interesante escuchar experiencias de otros. Para la empresa familiar, escuchar la experiencia de académicos y ahora el foro es un tema que puede apoyar mucho al proceso de tomar la decisión y animarse. Muy bueno. Yo primera vez que estoy en esto, va aclarando y va como puntualizando las ideas que uno tiene vagamente en la cabeza. A mí me ha gustado. Mira, yo creo que ha sido una excelente presentación, una gran iniciativa de la asociación, porque claramente muestra cuáles son hoy día los desafíos que tienen que enfrentar las empresas cuando quieren ponerse como meta salir a los mercados externos y enfrentar las dificultades que obviamente esa decisión involucra.